Y ya para cerrar el módulo de enfermedad intersticial, me es un placer de verdad presentar a un amigo, profesor, que siempre ha contribuido con la radiología torácica latinoamericana y en particular la argentina, porque a Fernando yo lo conocí aquí hace muchos años y cada año que vengo a los diferentes congresos, sea Fardit, el Internacional o Cádiz, pues lo consigo aquí disfrutando del vino y de los buenos tangos con su esposa y aportando algo a la radiología. El doctor Fernando Gutiérrez es profesor de radiología de la sección de imágenes cardiotoráxicas del Instituto de Radiología Mallinckrodt en Washington y en la Escuela de Medicina de la Universidad de St. Louis, Missouri, en los Estados Unidos. Y por supuesto no nació en Estados Unidos, pero es un gran amigo. Bienvenido, Fernando, y nos va a hablar de lesiones quísticas de pulmón. Gracias, José. En primer lugar, darle las gracias al comité organizador por darme la oportunidad de formar parte de este elenco tan importante. Juan Ignacio, Santiago, los otros doctores. Nos vamos a salir un poquito ahora del molde de la fibrosis y tal, y vamos a tocar el tema de enfermedades quísticas, muchas de las cuales ya hemos hablado, pero lo que vamos a hacer, de una forma un poquito distinta. Vamos a observar la importancia que tiene el radiólogo, como se ha mencionado en muchas ocasiones, otras áreas del cuerpo, hallazgos que tenemos que pueden estar asociados con enfermedades quísticas. Entonces vamos a hacer un repaso histopatológico de algunas de las mismas. El doctor López Costa, que fue fellow nuestro, y el grupo de patología de nuestro centro han contribuido a algunos de estos casos que van a ver. Siempre es bueno empezar con un caso, poner en relieve algunas de las enfermedades que vamos a ver. Esta señora da a luz un niño que tiene tumores cardíacos, que como estamos viendo aquí, múltiples tumores cardíacos. Esta paciente se le hizo un diagnóstico intraútero. Cuando el niño nace, ya era un hallazgo que se conocía. Los tumores cardíacos más comunes en recién nacidos es el rhabdomioma. Si alguno de ustedes tiene el diagnóstico de lo que vamos a ver en el tórax, que levante la mano o que grite. Lesiones en la espina, lesiones de tipo óseo, lesiones esclerosantes que estamos viendo en este caso en la espina, como ven aquí, una masa renal grande con un alto contenido de grasa, lesiones en el cerebro, algunas de ellas periventriculares, como estamos viendo aquí. Finalmente, sí, miramos en el tórax, el paciente desarrolla un neumotórax y el paciente tiene una gran cantidad de quistes. ¿Qué tiene el paciente? El paciente tiene una esclerosis tuberosa. Es una forma muy similar al LAM que hemos visto en el día de hoy. Entonces, ¿qué es un quiste? Podemos decir que es un quiste cuando vemos una lesión que tiene una pared bien definida. El patólogo lo define como áreas que tienen un revestimiento, tienen unos márgenes bien definidos, como estamos viendo en este caso. Las enfermedades quísticas del pulmón, y hay muchas, y les he seleccionado unas cuantas de ellas. Como ven, hay una gran cantidad, todas es una sopa de letras, todas ellas tienen una serie de siglas. Lo importante es que hay una serie de imitadores que es importante saberlos reconocer porque se parecen mucho, como es el enfisema pulmonar, las metástasis de tipo cavitario, la papilomatosis traqueal y pulmonar y el cáncer de pulmón, que en muchas ocasiones va a ser quístico. Así que lo que voy a hacer en los próximos 25 minutos, vamos a ir desgranando algunas de estas enfermedades a ver qué podemos aprender de ellas. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de definir lo que es un quiste, como les decía, que tiene una pared bien definida, ¿ve? Lo que es un enfisema,
pulmonar, como vieron en el otro caso, donde son unas paredes mal definidas. Yo tengo una colección de pacientes que tienen enfermedad intersticial. Este es un paciente con un patrón de UIP, que también tiene enfisema, como se ha mencionado en la mañana de hoy. Entonces, una de las cosas a diferenciar del quiste son lo que se llaman las bullas. Las bullas tienen, de hecho, una apariencia quística con una pared. Son un poquito más difíciles de diferenciar de lo que es el enfisema común y corriente. ¿Cómo vamos a enfocar las enfermedades quísticas pulmonares? El sexo del paciente, la edad del paciente, si el paciente es fumador, son difusos o son sencillos, cuántos hay, dónde están localizados, si hay nódulos, si hay vidrio esmerilado, fibrosis, etcétera. Datos que se han mencionado repetidamente en la mañana de hoy. Entonces, una de ellas es, que también se mencionó en la mañana de hoy, es el LAM, linfangioleomiomatosis, etiología desconocida. Mayormente son mujeres en la edad reproductiva, como la que le acabo de enseñar, y es asociada, puede o no ser asociado con la esclerosis tuberosa. ¿Cuáles son las manifestaciones extrapulmonares que vamos a buscar? Como el paciente que les enseñé, pueden tener neumotórax, tienen angiomiolipomas renales, quilotórax, linfadenopatía, ascitis, etc. O sea, que una serie de hallazgos que tenemos que saber reconocer. Aquí tenemos un pulmón explantado de una paciente con LAM, linfangiomiomatosis, que se le hizo un trasplante pulmonar. Como vemos, hay una serie de quistes que están distribuidos a todo lo largo del pulmón. Y esta es una tomografía de otra paciente similar, y noten ustedes que entre un quiste y otro hay áreas de pulmón normal, linfangiomiomatosis. Dos pacientes más. Este tiene un linfangiomiomatosis, es como les decía, que con frecuencia tiene un neumotórax espontáneo. Son pacientes que pueden tener linfadenomegalia o pueden tener linfangiomas también, como vemos en estos dos pacientes. Hallazgos extrapulmonares en estos pacientes. Puede ser leve, como en este caso. Este paciente tiene un neumotórax bilateral, tiene unos quistes bien definidos, como les decía, tiene neumotórax, o puede ser muy severa. Noten ustedes, este otro paciente que se ha sometido a un trasplante pulmonar unilateral. Este es el pulmón trasplantado, el cual desarrolla una serie de complicaciones. Pero noten ustedes la gran severidad de los quistes pulmonares en estos pacientes, donde ya no se identifica pulmón normal. Nosotros hemos tenido hasta un paciente que se le hizo un trasplante pulmonar bilateral y desarrolló un LAM en el pulmón trasplantado. Aquí tenemos otro, mujer de 35 años, y es una enfermedad que se asocia, como algunas de las otras enfermedades intersticiales que se han mencionado, con hipertensión pulmonar. Tiene una arteria pulmonar agrandada, como ven aquí. Tiene también lesiones renales con grasa y tiene los hallazgos clásicos. Y fíjense ustedes cómo hay un ducto torácico dilatado. El LAM en realidad es una enfermedad maligna, una enfermedad proliferativa donde existen estas áreas de músculos alrededor de la vía aérea, y entonces hace que se formen estos quistes. Aquí tenemos otro paciente, y el hallazgo entonces histológico característico va a ser la proliferación de células de músculo liso atípicas a lo largo de todo el pulmón, dando lugar a un efecto de válvula y la dilatación de estas áreas quísticas. La otra que también se ha mencionado en el día de hoy es la enfermedad, la histocistosis pulmonar de Langerhans, con las siglas HPCL. Etiología incierta, fuertemente asociada con el tabaquismo. Por lo general son pacientes jóvenes o de edad media. ¿Qué es lo que vamos a ver? La forma de presentación va a ser muy variada. Van a ser pacientes que empiezan con unos nódulos pulmonares, sobre todo en las áreas de los lóbulos superiores, que
a la larga se empiezan a cavitar, lesiones cavitadas, y pueden llegar a tener un tamaño bastante grande. O sea que esta es la fase temprana y estas son ya las fases más tardías. Este paciente, predominan los quistes. En este paciente hay una combinación de quistes y de enfermedad intersticial. Los quistes, por lo general, los nódulos tienen esa forma, le dicen que son abigarradas, unas formas irregulares, unas formas festoneadas, mayormente en los lóbulos superiores, pero la distribución puede ser a lo largo de todo el pulmón o de los pulmones. Otro paciente también con Langerhans, noten ustedes, gran cantidad de quistes. Son dos pacientes que han desarrollado neumotórax. Es una complicación frecuente de las áreas de estos quistes. El diagnóstico diferencial, ojo, tener cuidado porque podemos tener también adenocarcinoma, Wegener's, metástasis, que pueden tener una forma parecida, y es lo que se llama el signo ese del Cheerio, esas áreas redondeadas, cavitadas. ¿Cuál es el hallazgo histológico característico? Es una proliferación de las células de Langerhans, que no son otras cosas que histiocitos que proliferan a lo largo del pulmón. ¿Con qué se va a asociar? Cuando lo veamos, una de las cosas que tenemos que ver, no sé si se mencionó en el día de hoy, en la mañana de hoy, porque yo llegué tarde, es que son pacientes que pueden tener hipertensión pulmonar también. Otro paciente también, aquí tenemos la radiografía de tórax, hiperinsuflación, quistes y un paciente con hipertensión pulmonar. Hallazgo histológico característico, vamos a ver esos nódulos, que les decía que son estas áreas donde hay proliferación de las células de los histiocitos, que a la larga también se van a cavitar, y a veces de una manera profusa y bastante severa. Hay unos tintes especiales que se utilizan para identificar la enfermedad. Proliferación, la histopatología, entonces la proliferación histiocitarias, hay áreas inflamatorias, fibrosas, y entonces hay la formación de estos quistes que les decía anteriormente. También se ha mencionado la neumonía intersticial linfocítica, que es una enfermedad rara, está asociada a una serie de enfermedades, algunas de las cuales ya se han mencionado en el día de hoy. Dos pacientes, estos son pacientes, los dos tienen Sjögren's, entonces vemos, estas son áreas enquistadas periféricas. Este paciente, los quistes son un poquito menores y tienen un componente también de vidrio esmerilado. Un tercer paciente, este paciente tiene esclerodermia y síndrome de Sjögren, es una combinación. Fíjense ustedes cómo los quistes en este paciente son un poquito más marcados. Dilatación del esófago, otras cosas que se han hablado en el día de hoy. Los infiltrados, lo que da lugar a estos hallazgos son una dilatación de los espacios aéreos que estamos viendo aquí, con unos infiltrados linfocitarios que ven aquí de color azul. Y aquí tenemos también estas áreas con infiltrados alveolares, característico de la neumonía intersticial linfocítica. La neumonía descamativa también se ha hablado. Hay una serie de procesos, no solamente los fumadores, pero hay una serie de procesos que pueden dar lugar a la neumonía intersticial descamativa. Lo más frecuente son pacientes fumadores, edad promedio son relativamente jóvenes. El cuadro clínico es el mismo de todas las enfermedades intersticiales, disnea, tos seca, etc. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una dilatación de los espacios aéreos con destrucción y con estos infiltrados linfocitarios que estamos viendo aquí, áreas de vidrio esmerilado, tenemos áreas de retención, de atrapamiento aéreo, y entonces empiezan o pueden empezar a aparecer algunos de los quistes, enfermedad descamativa. El hallazgo característico es macrófagos alveolares pigmentados, que los vemos aquí.
Este, por ejemplo, es un paciente fumador de marihuana. Fíjense ustedes el grado de atrapamiento aéreo. El paciente, como se ha mencionado anteriormente, también tiene un poquito de enfisema. Si les vuelvo a enseñar este recuadro, ven que es una enfermedad que se puede ver en muchas otras situaciones. Este es un paciente que tenía arritmia, se trató con amiodarona. Fíjense ustedes cómo desarrolla un cuadro de enfermedad intersticial con formación de algunos quistes. Muchas de las drogas que se están dando pueden dar lugar a este tipo de patrón. Los pacientes HIV positivos, sobre todo si tienen un contagio bajo, menos de 200, van a tener o pueden tener lo que se llama la neumonía por neumocistis, Jirovecii, PCP, que se conocía antes. Lo interesante de esta enfermedad es que a principio, como nos vemos la tomografía, estamos dudosos si lo que estamos viendo es real o no. A veces son unos infiltrados bastante sutiles. A medida que pasa el tiempo, como en este paciente, un mes después, noten ustedes cómo ha desarrollado un patrón de crazy paving, empedrado loco. Así empieza la enfermedad. A la larga, entonces, se van a tener estos quistes, sobre todo en las áreas periféricas, en los lóbulos superiores, quistes que pueden dar lugar a neumotórax y a una fistolización pleuropulmonar. Aquí tenemos un paciente con PCP, noten ustedes cómo ha desarrollado neumotórax bilaterales. Uno de los hallazgos, si tienen un paciente que tiene SIDA, HIV, y vemos como en este caso, vemos calcificaciones pulmonares, piensen, ¿quién sabe por qué este paciente tiene calcificaciones en la pleura? Es un paciente que se ha hecho una pleurodesis, se le ha insertado talco, desarrollan áreas fibrosas que a la larga se van a calcificar. Este es un corte macroscópico y esto es la apariencia de estos quistes. Fíjense desde cómo afloran a el espacio pleural. Tenemos una grande aquí, hay otras más pequeñitas. ¿Cuál es el hallazgo histológico característico? Vamos a tener infiltrados alveolares sucios, que es lo que tenemos aquí, de tipo algodonoso, que vamos a ver en estas áreas que, como le decía al principio, aparece como un patrón de vidrio esmerilado a principio. Otro síndrome bastante raro, pero característico del síndrome de Birt-Hogg-Dubé. Hay alteraciones renales, dermatológicas, tienen alteraciones cutáneas y también van a tener quistes. Les enseño. Este es un paciente con el síndrome. Ven que tienen las lesiones en la piel. Estos son fibroculomas. Noten ustedes áreas quísticas, sobre todo en las bases. Tenemos otro paciente, 2 o 3 quistes. Noten ustedes la cantidad de lesiones renales que tiene este paciente. Este paciente se le hizo biopsia, casi todas ellas. Ninguna de ellas era maligno, pueden ser malignos, pero la mayor parte eran tumores benignos renales. Otro grupo importante es el amiloide, bien sea de cadenas ligeras, localizado, o una amiloidosis un poquito más difusa. La edad son adultos mayores por lo general y se pueden relacionar con el síndrome de Sjögren's. Aquí tenemos un paciente. Este paciente tenía una serie de signos y síntomas. Tenía en la espina tenía una serie de fracturas. Noten ustedes de nuevo varios quistes con unas paredes bien definidas. Se le hizo un diagnóstico de mieloma múltiple en las células. Aquí tenemos otro. A veces lo que vemos son pequeños nodulitos que pueden o no calcificarse, pueden estar en cualquier lugar del pulmón y que con frecuencia se van a cavitar. Este tejido amiloide en estas áreas. Bueno, entonces, para cerrar, les voy a enseñar algunos casos problemas a ver si me ayudan. Este es un paciente que tiene quistes, una serie de quistes bien definidos en las bases y tiene un
tumor neurogénico paraespinal. ¿Quién sabe cuál es el diagnóstico en este paciente? ¿Quién lo dijiste? ¿Fue tú o Rossini? Aquí tenemos otro muy similar. La misma enfermedad, gran cantidad de quistes, son unos quistes más grandes. Este paciente, noten que si le miramos a lo largo de toda la piel, tiene los neurofibromas, neurofibromatosis, otra enfermedad que con frecuencia se asocia a la enfermedad quística. Otro paciente. Este paciente tiene quistes que están dispersos, algunos son de pared bastante gruesa, engrosada, y tiene una serie de lesiones en la tráquea. Muy bien, papilomatosis. Importante cuando veamos quistes, mirar la vía aérea, porque puede ser un problema de Wegener's o, como en este caso, de una papilomatosis. Son lesiones en los pulmones que se pueden volver malignas. Las lesiones en la tráquea no son premalignas, pero las del pulmón sí. O sea que hay pacientes que hay que seguirlos a largo plazo. Les mencionaba anteriormente, ojo con pacientes que si tienes un diagnóstico de un adenocarcinoma. En este caso, adenocarcinoma de páncreas. Fíjense ustedes que tiene unos quistes bien definidos que nos pueden confundir. Adenocarcinoma con frecuencia tiene estas lesiones quísticas de paredes gruesas, paredes un poquito irregulares que también pueden semejar. Dos cositas, la enfermedad intersticial y los quistes, sobre todo en los casos de las enfermedades del colágeno. Una cosa, el esófago dilatado se describe mucho en esclerodermia, pero en mi experiencia nosotros los vemos con mucha frecuencia en otras enfermedades intersticiales. Esta es una enfermedad intersticial del mixto, fíjense ustedes que hay lesiones. Este es un paciente que fue residente mío hace muchos años. El paciente tiene una dermatomiositis, tiene un patrón de UIP. En estos pacientes con enfermedades del colágeno es frecuente ver quistes y quistes grandes en las bases, y predomina sobre todo la bronquiectasia. No sabemos por qué estas lesiones. Aquí tenemos otro paciente. Este es un paciente, ya Santiago lo mencionó, es la Asociación de Enfermedad Intersticial y Cáncer. Tener cuidado porque con frecuencia son cánceres primarios que tienen una apariencia quística. Entonces, si tenemos un paciente, enfermedad intersticial, ya estamos acostumbrados, buscamos nódulos, porque los nódulos, ese es el cáncer, ¿no? Pero a veces el cáncer es una forma quística y son pacientes que hay que tener cuidado. Entonces, para sintetizar, las enfermedades quísticas pulmonares, ¿cuál es el abordaje? Antes de ver la imagen, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Datos demográficos del paciente. ¿Qué edad tiene el paciente? El sexo del paciente. Si el paciente es fumador, por ejemplo, para buscar la enfermedad de Langerhans, entre otras. ¿Cuál es la zona predominante? ¿Cuál es la apariencia del quiste? Si es de paredes bien finas o paredes irregulares. ¿Y qué otras cosas vamos a buscar? Nódulos, opacidades en vidrios esmerilados, asociación de fibrosis, sobre todo si son pacientes que tienen enfermedades del colágeno, atrapamiento aéreo, derrame pleural, linfadenogmegalia y otros hallazgos extrapulmonares en el cerebro, en algunos de los, en el abdomen, etc. Muy bien, y con eso yo concluyo. Muchas gracias.